Y antes de seguir adelante, hermanos, quiero agradecer a Dios primeramente por la oportunidad de poder predicar su palabra en este bello encuentro iberoamericano, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar el año pasado también predicando y este año me escogió nuestro Dios. Gracias también a nuestros hermanos del comité por la invitación que me hicieron. Y antes de iniciar, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es para usted el cuerpo, hermanos? Porque de eso vamos a estar hablando. La iglesia, un cuerpo, ¿verdad? Les aseguro, hermanos, que es lo más valioso que nosotros podemos tener. No importa el valor monetario que podamos tener, la ropa o la vestimenta que vamos o tenemos puesto el día de hoy. Nada de eso importa, hermanos. Lo importante es nuestro cuerpo, porque es el templo de nuestro Dios, hermanos. Y si es el templo de nuestro Dios, nosotros tenemos que cuidar ese cuerpo, hermanos. Y la iglesia, ¿verdad?, está compuesta de un solo cuerpo, no es de muchos cuerpos, ¿verdad? Como muchas veces se ha dicho atrás, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, hermanos, que tenemos nos distingue de otras personas por los rasgos físicos, la forma de caminar, las expresiones corporales, que incluso, hermanos, nos vuelve una persona distinta, ¿sí? Yo no soy como el hermano Josué, nuestro primo, ¿verdad? Hicimos desde el año pasado, el antepasado, ¿verdad? Dijimos primos, ¿por qué? Porque él es Pérez también, hermanos, ¿verdad? Pero yo no soy igual que el cuerpo de mi hermano. Y yo no soy igual que el cuerpo de mi hermano Marcos o Ricardo, o de Joel, o de... Ya se me olvidó tu nombre, Paco, ¿verdad? Cada uno de nosotros es distinto, pero lo que sí es igual, hermanos, y que nunca va a cambiar y que será siempre igual, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ese es lo primordial, hermanos, que debemos nosotros de tener en cuenta, hermanos. ¿Sí? Entonces, Pablo, hermanos, empieza a utilizar una metáfora, hermanos, del cuerpo para explicar lo que es la iglesia, hermanos, y cómo debe de estar funcionando la iglesia, ¿verdad? La iglesia en Corinto, hermanos, era una ciudad que se encontraba en Grecia. Estaba compuesta, hermanos, por ciudadanos provenientes de distintos lugares. Aquí estamos nosotros, hermanos, de diferentes nacionalidades. Pero lo que nos une es, otra vez, Cristo Jesús, hermanos. No importa la nacionalidad ni nada, hermanos. Somos unos en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, esta diversidad social y cultural también caracterizó el grupo de la iglesia, ¿verdad?, de Corinto. La mayoría de la gente que había llegado ahí, hermanos, a vivir a esta ciudad fueron económicamente modestos. Tenía la solvencia, hermanos. Pero los conflictos empezaron, hermanos. Había conflictos dentro de la iglesia, ¿sí? Y surgieron rápidamente, hermanos, por la falta de comprensión de esta diversidad social y cultural e incluso, hermanos, religioso. Nuestro texto base, hermanos, se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 31, hermanos. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 31. Y dice así, hermanos: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijeras al pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy el cuerpo? Por eso no será el cuerpo. Y si le dijera a la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo?
por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, hermanos, dice aquí, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, ¿qué dice ahí, hermanos? Es uno, hermanos. Se fija lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y luego nos sigue hablando, hermanos, claramente. Dice el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta para otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué gran bendición, ¿no, hermanos? Poder formar parte de este cuerpo. Aunque cada uno de nosotros pueda tener una función diferente, pero somos los mismos. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Primeramente, hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos ese cuerpo, hermano. Nosotros somos la iglesia. Muchas de las veces se ha dicho y se ha pensado, hermanos, que estas cuatro paredes son la iglesia. No, hermanos, no es la iglesia. Estas cuatro paredes, hermanos, solamente están cubiertas aquí para que nosotros tengamos las comodidades mejores. Pero usted y yo somos la iglesia. Y si usted y yo somos la iglesia, entonces usted y yo somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Es importante poder reconocer y saber estas cosas, hermanos. La presencia de Cristo, hermanos, entre los seres humanos está en su iglesia. La iglesia, hermanos, como dije, somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, de acuerdo como dice Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, dice ahí, es, ¿qué cosa? Cabeza, ¿de qué, hermanos? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por lo tanto, hermanos, Él es el único que tiene la preeminencia en la iglesia. Los demás, hermanos, somos solamente miembros del cuerpo. Yo no soy más importante que mi hermano Mario. Yo no soy más importante que mi hermano Dionisio o mi hermano Estrada, Salvador. No, hermanos. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y si somos iguales, hermanos, somos también especiales para ello. Aunque tengamos diferentes cosas, funciones dentro de la iglesia. Sí. No hay miembros, hermanos, influyentes, ni ningún otro poder o persona que pueda tomar la autoridad y preeminencia de Cristo sobre su iglesia, hermanos. Donde Él reina, hermanos, las relaciones entre los miembros son de hermandad, de fraternidad, de humildad, de sencillez, pero principalmente, hermanos, es de servicio. Usted y yo estamos aquí para servir, hermanos. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que dice las Escrituras, hermanos. Debemos de hacerlos humildemente y saber que usted es parte de ese cuerpo. Un solo cuerpo, hermanos. No hay muchos cuerpos.
¿sí? Entonces, hermanos, todos llegamos a ser miembros los unos de los otros por la común fe en Cristo Jesús. Y Pablo, hermanos, empieza o nos estaba exhortando en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. ¿Sí? Es una exhortación que Pablo hace a la iglesia a vivir unidamente, hermanos, no desunida. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué significa verdaderamente la unidad de la iglesia? Porque este es el lema o este es el tema general, hermanos, que se está llevando en este encuentro iberoamericano. La unidad de la iglesia, hermanos. Pero ¿qué significará realmente, hermanos? La unidad del cuerpo de Cristo Jesús, hermanos. La unidad es compañerismo, es confraternidad, estar conviviendo, hermanos, pero honesta y sinceramente, con sencillez de corazón. ¿Sí? Esto es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, hermanos. Entonces, la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, no se trata de vestir iguales o de tener los mismos gustos, aunque sí la misma doctrina, hermanos, la doctrina de Cristo. La unidad, hermanos, equivale a tener un mismo sentir, un mismo padecer. La primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, hermanos, nos lo enseña claramente. Dice ahí ser todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, pero dice también no olvidándonos mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredareis bendición, hermanos. Esto es lo que nos quiere dar a entender, hermanos. Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo oró por esta unidad entre los miembros de la iglesia. ¿Se acuerda allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23? Ahí nos enseña, hermanos, que Jesús estaba orando por esa unidad. Y esa unidad, hermanos, debe de ser solamente un cuerpo, hermanos. Debe de ser un solo cuerpo. ¿Será importante, hermanos? ¿Será tan importante? ¿Qué tan importante más bien será para usted esta unidad? ¿Qué tan importante será para usted, mi hermano, mi hermana, esta unidad y este cuerpo para usted? Porque para mí, hermanos, para mí es importante. Y hermanos, Pablo también nos advierte claramente que la unidad se enfrenta a un problema muy delicado. La división, hermanos. La división en las iglesias son un hecho triste y se ha sido más frecuente dentro de la iglesia. Por una X o otra razón, hermanos, empezamos ya a hacer esa división. Es que el hermano Jorge ya me cayó bien gordo, hermanos. Espero que no les caiga gordo ahorita, hermanos. Pero el hermano, la forma como predica no me gusta, no me llama la atención, se me hace muy aburrido. Es que aquel otro hermano, no me quiso saludar. Hermanos, aquella otra, empezamos a estar diciendo, hermanos, de otras personas, cuando no nos estamos viendo a nosotros mismos principalmente. Que el problema no son los demás, soy yo. Realmente. Y esto es lo que nos está causando, hermanos, la división dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Y las divisiones, dijimos, hermanos, en la iglesia son un hecho y son tristes, son comunes en el cuerpo de Cristo. Los efectos, hermanos, que produce una división en la iglesia, sin importar la causa, pueden ser devastadoras. Causan tristeza, desaliento, desánimo a los miembros de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión, hermanos, por X razón se ha desanimado usted? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por X razón
ha querido usted irse de la iglesia, hermanos, por cuestión de cosas que no vienen al caso ni al cuerpo de Cristo, hermanos? Solamente porque son cosas mías personales. Y esto es lo que estaba sucediendo, hermanos, aquí en la iglesia de Corinto, hermanos. Estaban teniendo estos problemas y dificultades en la iglesia. Espero, hermanos, que si hay problemas dentro de la iglesia del Señor, donde usted está, pongámoslos en las manos de Dios. Oremos fervientemente, hermanos, para que todo aquello se quede a un lado y la iglesia sea el mismo cuerpo, un solo cuerpo, lo que estamos mencionando en esta mañana. En Santiago, hermanos, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice así, hermanos. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales también en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y andéis de envidia y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero se fija lo que está diciendo Santiago aquí claramente, hermanos. ¿De dónde proviene todo esto? ¿De dónde provienen las divisiones? ¿De dónde provienen los problemas dentro de la iglesia, hermanos? Y dice aquí claramente que vienen de entre nosotros, hermanos. No viene de Cristo, viene de nosotros, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque muchas de las veces nosotros le damos calidad o le damos entrada a Satanás, que esté obrando ahí y nos esté diciendo cosas para que nosotros tengamos estos problemas y estas divisiones dentro de la iglesia. Por eso en la primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, hermanos. Y si usted y yo nos descuidamos dentro del cuerpo de Cristo, entonces Satanás va a entrar y nos va a devorar. ¿Y qué cree, hermanos? Va a destruir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos, que es la iglesia. Por eso dice aquí, hermanos, claramente: ¿quién no tiene temor de Dios, hermanos? ¿Tenemos temor de Dios o no, hermanos? Si tenemos temor de Dios, mantengámonos con ese temor, hermanos. Pero temor, hermanos, no quiere decir miedo, hermanos. No quiere decir miedo. Quiere decir obediencia. Si nosotros obedecemos lo que la Escritura nos enseña y nos dice, entonces, hermanos, vamos a ser vencedores en Cristo Jesús. Y aquellas divisiones, aquellas cosas, aquellos problemas, no nos va a poder tocar, porque Cristo es la base central de nosotros. Tenemos ejemplos, hermanos. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28 y 29, también nos enseña sobre ello, hermanos. Y quien no tiene temor a Dios, hermanos, no obedecerá su palabra. Y esto es un peligro para la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28 y 29 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, que dice ahí, hermanos, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, hermanos. Y da tristeza, hermanos. Da tristeza cuando a esos lobos rapaces entran a la iglesia y empiezan a destruir la iglesia. Lo digo por experiencia propia, hermanos. Cuando yo recién inicié el ministerio de predicar la palabra de nuestro Dios, empezamos con 5 personas. Y Dios nos bendijo, hermanos, hasta llegar hasta 150 personas. Pero vino uno y se metió y empezó a dividir la iglesia. Y da tristeza, hermanos. ¿Por qué digo esto?
Porque incluso, hermanos, a este siervo, la iglesia le dijeron, ya no queremos que nos prediques. Y me fui de esa congregación, hermanos. Me fui a apoyar a otra congregación. Y después, con el tiempo, hermanos, me andaban buscando la iglesia para que regresara a ayudarles. Después de que se metió ese lobo rapaz y destruyó el cuerpo de Cristo. Pero el Señor tenía otros planes para mí, hermanos. Esperemos que dentro de nuestra iglesia, de nuestras congregaciones, hermanos, no haya esto. Y que sea nuestro Dios que more siempre en nosotros y que sea quien nos ayude. Ahora, hermanos, un cuerpo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 12 y 13, hermanos, nos enseña ahí lo que es el cuerpo de Cristo. Dice ahí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ninguna parte de nuestro cuerpo, hermanos, es idéntica a otra, pero todas las partes trabajan juntas para hacer funcionar bien el cuerpo. Versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, hermanos. Aborda, hermanos, un tema importante aquí. Si la iglesia es un cuerpo, entonces la pregunta sería, hermanos, ¿cómo se llega a formar parte de ese cuerpo? ¿Cómo podría yo formar parte de ese cuerpo? Y todos sabemos, hermanos, cómo poder llegar a formar parte de ese cuerpo. Y ese es el plan de salvación. Hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que creer en la palabra de Dios. Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que confesar que Jesucristo es el Salvador. Pero hay que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, para así entrar y formar parte a este cuerpo de Cristo Jesús. No hay otra forma, hermanos, en la cual podamos nosotros poder llegar a ello. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, hermanos. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Con la obra del Espíritu Santo, hermanos, hablando todavía de ese cuerpo, cómo poder llegar a ese cuerpo. Con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida hemos sido y seguimos siendo transformados, hermanos. Sí. También nos convertimos, hermanos, en parte de este único cuerpo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, hermanos, también nos enseña ahí. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él por el bautismo para muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Y esto es formar parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Pero luego, hermanos, los últimos versículos del 14 hasta el 26, nos habla ahí, hermanos, que hay muchas partes. Todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes partes. 2 manos, 2 brazos, cabeza, ojos, nariz. Pero si no estuvieran ahí, hermanos, nosotros somos muchas partes. Y cada uno de nosotros tiene diferente función. Utilice lo que Dios le ha dado, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos. Utilícelo. Sentir, hermanos, la tentación de decir, no soy solo una parte, sino la parte importante. Eso es un peligro, hermanos. Nosotros no somos el cerebro del cuerpo de Cristo. Recuerde que dice que los cementerios están llenos de personas que creían que el mundo no podía prescindir de ellos. Sí. Pero Dios nos necesita a todos, hermanos.
entonces usted es importante para el reino y de ese cuerpo de Cristo, hermanos. No importa si usted tiene una función diferente que yo. Ya dije a mi primo acá, ¿verdad? Él tiene una función diferente que la mía. Él es radiólogo, hermano. Puede ser un radiólogo para Cristo. Puede estar checando los corazones. Puede estar evaluando, hermanos, lo que realmente él predica. Yo predico. Tal vez el hermano Paco diga, pues hermano, yo no sé predicar, pero puedo entonar himnos. Puedo ir a visitar. Eso es importante, hermanos, para el reino de Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos, que usted es importante, pero hagamos la función que nos corresponde del cuerpo de Cristo, hermanos. Eso es lo importante, hermanos. Otros se confunden, hermanos, pensando lo contrario. Soy totalmente innecesario. Ahora la pregunta va a ser, hermanos, ¿cuántos de nosotros se ha sentido o ha dicho alguna vez que soy innecesario? Espero que nadie, hermanos. Yo creo que todos somos necesarios. Yo creo que todos somos importantes. Y si es así, honra y gloria sea a Dios. Utilice lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Soy reemplazable. Muchas de las veces pensamos eso. Pues hay muchos miembros. Alguien me puede reemplazar. O tal vez va a venir alguien más y va a tomar mi lugar. No pasa nada. Hermanos, usted es importante. Hay ocasiones que en la congregación de Pecos, hermanos, vienen personas y van. Hay miembros que están con nosotros ya por un buen tiempo y el día que no los miramos, hermanos, miro el asiento vacío. Digo, ese hermano no puede ser reemplazable. Por una razón no pudo venir este día a la iglesia. ¿Sí? Hermanos, no podemos ser reemplazables nosotros. No despreciemos, hermanos, nuestros talentos y nuestras habilidades que Dios nos ha dado. Y esto me trae a la mente, hermanos, la historia o la parábola de los talentos. Allá en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14 en adelante, nos enseña esa historia. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. Aquellos que le dieron 5 talentos trabajaron y ganaron 5 más. Aquel se le dio 2, fue y trabajó y ganó otros 2, hermanos. Pero ¿qué pasó con aquel que tenía solamente 1 talento, hermanos? Dice la historia que fue, los cavó y los escondió, hermanos. La pregunta que voy a hacer es para usted directamente, hermano. ¿Qué es lo que usted está haciendo con ese talento que Dios le ha dado a usted? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Lo está multiplicando o lo está escondiendo también? Porque en aquel día el Señor nos va a decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque has trabajado tus talentos y has ganado más talentos. Pero si eres de la persona que Dios le dio 1 solo talento y lo escondió y lo excavó y no lo quiso poner en función, aquel día también el Señor te va a decir a ti, siervo malo y negligente. Dice, echarle fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Somos importantes, hermanos. No somos reemplazo. No somos innecesarios. Todos somos necesarios y todos tenemos que aprovechar el talento que Dios nos ha dado. Pero principalmente, hermanos, utilícelo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hágalo. No desprecies tu lugar tan especial que tienes en el cuerpo de Cristo, hermanos. No desprecies ese cuerpo. La soberanía de Dios, hermanos, distribuye los dones de manera totalmente intencional. Capítulo 12, versículo 18, lo dice, hermanos. Y Pablo, hermanos, habla de los miembros y señala algo a los orgullosos, hermanos. ¿Hay orgullosos dentro de aquí, hermanos, en esta mañana?
Porque si somos orgullosos, ¿qué creemos? Dios lo va a humillar y no le va a gustar la forma como Dios lo va a humillar, hermanos. Pero si somos humildes, entonces, ¿qué dice la Escritura? Que Dios nos va a exaltar, hermanos. La persona que podríamos considerar débiles, hermanos, muchas de las veces, ¿qué creen? Son los más importantes para el reino de Dios. Son los más importantes, hermanos. Y aunque tienen poquito tiempo dentro del cuerpo, hermanos, ellos quieren trabajar para Dios. No les quitemos la oportunidad, hermanos, de trabajar en el cuerpo de Cristo. La iglesia y su cuerpo. Un solo cuerpo, hermanos, dice la Escritura. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? El resultado de esto, hermanos, una gloriosa unidad vivificante, hermanos. Una gloriosa unidad en poder, hermanos. Es lo que va a dar el resultado. El versículo 25 y versículo 26 de la primera carta a Corintios, capítulo 2, hermanos. Dice ahí, no hay división en el cuerpo. El 26 dice, si un miembro sufre, todos los demás sufren, hermanos. Entonces, la iglesia, hermanos, es un solo cuerpo que necesita y cuida todas sus partes, hermanos. Cuida todas sus partes, ¿sí? No menosprecies tu lugar en ese cuerpo. Dios lo diseñó para ti. Dios lo diseñó para mí, hermanos. Y el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y cuando ustedes le pregunten estas palabras, usted simplemente diga, yo soy el cuerpo de Cristo, que soy la iglesia. Es lo que debe de decir, hermanos. En conclusión, el pasaje bíblico, hermanos, que hemos estado meditando, estudiando en esta mañana, nos enseña que la iglesia, en otras palabras, es decir, usted y yo, somos el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo compuesto por muchos miembros, donde cada uno de los creyentes, con una función diferente, somos tan importantes, somos tan necesarios, hermanos, para la obra de nuestro Dios. Cada miembro, hermanos, a pesar de nuestra diversidad y distintas funciones, debemos, ¿qué cosa, hermanos? 5 cosas. Si las quiere apuntar, apúntelas, si no, pues no pasa nada, las van a poder repetir en Facebook, hermanos. Debemos cuidarnos los unos a los otros, número 1, como cuerpo de Cristo. Número 2, hermanos, debemos nosotros mostrar solidaridad cuando algún miembro sufre. Número 3, debemos compartir la alegría de los triunfos, hermanos. Número 4, y esta es una de las más principales, hermanos, debemos evitar divisiones, porque Cristo no está dividido. Cristo es el Señor, hermanos, y es el mismo hoy, mañana y siempre. Y número 5, hermanos, la última, debemos fortalecer el cuerpo de Cristo. ¿Pero cómo? En el amor del Señor. Este es el mensaje, hermanos, de la palabra de nuestro Dios para esta mañana. La decisión va a ser suya. ¿Qué va a pensar usted ahora, hermanos, del cuerpo? ¿Hay muchos cuerpos o es solamente un cuerpo? Y la iglesia es una. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.